Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor. Reconocemos tu grandeza, tu soberanía, tu poder. Reconocemos, Señor, que fuera de ti no hay otro Dios. Nunca lo va a haber, nunca lo ha habido. Te adoramos, te exaltamos, Señor, y te pedimos que nos hables por tu palabra, que nos enseñes a través de ella y que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones mientras tu palabra es expuesta, Señor. Oramos para que tú prepares nuestros corazones, que podamos abrir nuestra mente y que podamos estar abiertos para lo que tú tienes que decirnos, Señor. Te lo pedimos, Señor, y oramos y ponemos todo este tiempo, Señor, en tus manos, que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje a través de los corazones, Señor, y que en esta noche todos aquellos que están viéndonos, Señor, puedan recibir de ti lo que tú tienes para ellos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Una noche más en la ciudad, en la calle Iglesia local, para poder reunirnos, compartir la palabra de Dios para hoy. Y siempre es una bendición cuando leemos las Escrituras y estudiamos la palabra de Dios y vamos mirando a través de todo el consejo de Dios. Es interesante ver cómo Dios fue de cierta forma ordenando todo esto. Y cómo en el principio creó Dios los cielos, luego creó todo lo que nosotros vemos, luego creó al hombre, luego le dice al hombre, de todo árbol del huerto puedes comer, pero de este no puedes comer, porque si lo haces vas a morir. Una vez que eso ocurre, el hombre va y todos sabemos lo que pasó. Ahora, eso no fue algo que sorprendió a Dios, Dios ya sabía eso. Pero Dios ya le había advertido al hombre, ya le había dicho, mira, esto es, tú puedes disfrutar de toda la creación, de todo lo que yo he hecho, solo te pido un acto de obediencia, de un amor genuino y real que tiene que ver con obediencia. No comas de este árbol, porque si comes de él, ciertamente morirás, porque muriendo morirás. El hombre pecó, cayó. ¿Y qué hizo Dios? Dios no lo dejó a la deriva, Dios sencillamente le dijo, ok, ya no tengo nada más que hacer contigo, pobrecito tú verás cómo te las arreglas. Sino que dice que hizo sacrificio, lo vistió y le puso pieles, lo sacó del jardín y le dio esa oportunidad. ¿Para qué? Para que él obviamente enmendara su camino. Y yo creo que cuando miramos la Escritura es eso lo que vemos. Dios advirtiéndonos, Dios enseñándonos, Dios mostrándonos lo que ocurre cuando usted desobedece a Dios y lo que puede venir como consecuencia de eso, pero también Dios dice, pero aún hay esperanza, porque yo soy un Dios tardo para la ira, grande en misericordia. Y esto es lo que vamos a mirar aquí en Joel. El Señor ya les ha dicho a ellos, en el capítulo 1, el juicio y la devastación que iba a ser producida por estas langostas. Y ahora Él los va a llamar al arrepentimiento. Les va a decir, no todo está perdido. Entonces, nosotros no tenemos que sorprendernos cuando vemos todo esto que está pasando en el mundo hoy. O sea, esto no debe ser como cosa como, ¡oh! ¡Qué increíble! Conocemos la Escritura. Y el Señor advirtió que los tiempos iban a ser tiempos difíciles y que iban a haber problemas y que iban a haber cosas que iban a afectar en muchas áreas el mundo. La corrupción y todo lo demás no debería afectarnos. En el sentido de que como una sorpresa, yo quiero enseñar la palabra, yo quiero que la gente pueda ver a Cristo. Ese debe ser mi propósito. No que me vean a mí o no que descubran lo inteligente que soy para descubrir cosas, sino para ver lo que el Señor tiene para nosotros. Y el Señor advirtió acerca de que estos tiempos iban a ser tiempos difíciles. Entonces la pregunta es,
¿cuál es realmente la esperanza para el futuro? ¿Cuál es la esperanza? Fíjate, Dios nos da la esperanza y todo esto parte con lo que aquí Joel va a empezar a enseñar. No es un asunto de que Dios solucione el problema, no es un asunto de que Dios ayúdame y yo te ayudaré o yo te serviré, sino que sencillamente tiene que comenzar con arrepentimiento. Tiene que ver con examinarse a sí mismo. Y no estoy diciendo que usted es por su pecado o por mi pecado es que esto ocurrió, sino que sencillamente necesitamos a veces quitarnos de encima y decir, sacarnos un poco los ojos de nosotros y dejar de decir que la gente es la mala, que la gente es la que no hace, y examínate tú. ¿Quién te ha puesto a ti por juez para decir que los cristianos son así o son asá? Es la palabra de Dios y es Dios. Y como dice Pablo en Romanos, dice claramente ahí, ¿quién te ha puesto para juzgar al criado ajeno? Para el Señor permanece, para el Señor cae. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que llevar a la gente? Hacia lo que el Señor Jesús nos enseñó. ¿Y qué es lo que Jesús enseñó? Es que la gente tenía que venir a Él y arrepentirse y reconocer su pecado. Esta es la condición en la que está el mundo hoy día. Esta es la condición en la que el mundo hoy día está. Necesita reconocer su pecado y lamentablemente también muchos cristianos necesitan reconocer su pecado y arrepentirse. Pero vea lo grande que es Dios. Dios nos ha mostrado la consecuencia, pero también nos está diciendo, pero ven, es tiempo de convertirte, es tiempo de realmente arrepentirte. Versículo 12 del capítulo 2, en esta noche vamos a comenzar a estudiar. Ya la tierra, ya han visto, ha quedado desolada. Es descrita ahí en el capítulo 1, la tierra destrozada, marchita, seca por completo, solamente apuntando, es un presagio a lo que va a ocurrir en el día del Señor. Esto todavía no es el fin, hermanos. Estos tiempos no son los más terribles que usted ha visto. Si usted está en Cristo Jesús, usted no los va a ver, porque vamos a estar con Cristo en los cielos. Pero en este mundo vienen días difíciles y esto es el antesala, esto es el presagio a lo que va a ocurrir. Y aquí es donde Dios dice, vean, esto es lo que viene, ¿qué vas a buscar? ¿Dónde vas a ir? Y aquí es donde Él nos llama al arrepentimiento. Este es el mensaje de Dios a la nación de Israel. Y este es el mensaje de Dios para el mundo hoy. Arrepentimiento. Y de eso es lo que vamos a hablar aquí en esta noche. Versículo 12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, o sea, viendo todo lo que ustedes ya vieron y estudiamos en el capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2, viendo ya todo eso, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Entonces vea, el texto comienza aquí con esta expresión, por eso pues, otra vez trayendo conexión. Este no es el comienzo. Este es sencillamente lo que ya Joel ha dicho y ahora trae la conexión. Trae la conexión a lo que va a ocurrir. Lo que ya está profetizado, pero ahora él está diciendo, vengan y arrepiéntanse. El Señor lo que les está pidiendo a ellos aquí es eso. Arrepentimiento, un arrepentimiento real y genuino. No solo remordimiento. No solo remordimiento. Vea, Dios desea que todos aquellos que se han apartado de Él o aquellos que nunca han venido a Él puedan venir a Él, que vuelvan su corazón a Él. Pero para que eso se pueda dar, necesita haber arrepentimiento genuino. Y para que exista arrepentimiento genuino, primero yo debo reconocer que soy un pecador, que he fallado, que no puedo, ni he podido, ni podré cumplir lo que la ley demanda. Lo que la ley demanda. Por eso vino Cristo Jesús. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de vida. Vea lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación
de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, vea, aquí hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Una persona puede sentirse triste porque fue sorprendido en el acto de pecado y no verdaderamente estar arrepentido por el acto de pecado, sino es porque está triste porque fue sorprendido. Probablemente hay muchas personas que a veces van a las iglesias con ese propósito, con un corazón más bien de remordimiento y no de arrepentimiento. Para que tal la esposa o el esposo o los hijos, ay, vea que vino y, ay, sí, hay un cambio en él. Puede ser solamente remordimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, usted va a ver que hay frutos, va a ver que hay resultados. Entonces debemos tener en cuenta esto. Fíjate, aquí habla de esta tristeza de Dios que conduce al arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento siempre va a traer un cambio real en su vida. Entonces, si usted ha estado lejos, es tiempo de volver a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios, por llamarlo así? Es la redención del hombre. Dios desea eso y Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Pero entienda algo, Dios no va a traspasar los linderos de la voluntad humana. Tenemos libre albedrío. Y yo sé que muchos reformados, y usted a lo mejor los puede escuchar, que el hombre no tiene la capacidad de escoger, la Escritura dice otra cosa. Yo me creo con lo que la Escritura dice. ¿Hay alguno de ustedes que tenga sed? Dijo el Señor, venga a mí y beba. Escojan ustedes a quién van a elegir. A través del Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es lo que dice la Biblia. Y yo me quedo con lo que dice ahí. Y Dios no va a traspasar esos linderos en donde el hombre tiene que tomar la decisión de venir a Él. De reconocer su pecado. Y ese trabajo es el que hace el Espíritu Santo. En Juan, capítulo 14, versículo 17, el Señor Jesucristo hablando acerca del Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo vendrá y estará con vosotros. Cuando usted y yo no éramos creyentes, el Espíritu estaba con nosotros, al lado de nosotros, convenciéndonos de qué, de pecado. ¿De qué pecado? De rechazar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y cuando yo acepto y reconozco esto y acepto que soy un pecador, entonces respondo al plan redentor de Dios. Entonces, Dios nos dice cómo hacerlo, pero Él no lo va a hacer por nosotros. Al final Dios es bueno y nos va a salvar a todos. No funciona así, el juego no es así. Porque ese es el error del mundo. Porque ese es el horror del mundo. ¿Para qué el Señor entonces, el Padre enviar a su Hijo a morir en una cruz? Si total va a salvar a todo el mundo de todas maneras. No importa si creen en Él o no. Error. La única manera de poder ser salvos es creyendo en Cristo Jesús. Pero para creer en Cristo Jesús, primero necesito reconocer que soy pecador. Que he pecado. Apártate de mí, que soy pecador, le dijo Pedro al Señor cuando se dio cuenta. Reconocer su condición aquí. Entonces, ¿cómo debemos hacer para volver a Dios o cómo debemos hacerlo? Primero nos dice aquí que debe volver a Dios con todo su corazón. Y aquí salta una pregunta, ¿cuándo una persona debe volver a Dios? ¿Cuándo una persona debe recurrir a Dios? ¿O qué tipo de persona es la que debe ir a Dios? Primero, la respuesta es todos. Todo tipo de persona, no importa. ¿Cuándo es el momento? Ahora mismo. Sería lo más sabio que podríamos hacer. O sea, cualquier momento es un buen momento. De volverse a Dios con todo nuestro corazón. Y cuando usted viene al Señor, usted no se va a lamentar. Yo nunca he conocido a alguien que haya venido al Señor, que haya recurrido al Señor después de haberse dado cuenta que es pecador y se haya lamentado al final de su vida. No es así. Pero hay cristianos que tienen este tipo de expresiones. Es que desde que me hizo cristiano todo me va mal. Examínate realmente, entonces. Debes examinarte si te has rendido de todo corazón a Dios.
Y no digo porque te ve mal, porque te vaya mal, sino digo por la expresión que estás usando. Porque estás diciendo, entonces el Señor se equivocó. Dios no se equivoca. Todos los cristianos que han recibido, todos estos hombres que han recibido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, llegan al final de sus días y lo único que ellos pueden decir, estoy confiado en el amor, en la gracia y en la misericordia de Dios. Y amo a Dios más que nunca. Entonces, es razonable venir a Él. Es razonable por todo lo que Él tiene para nosotros. Lamentablemente, la gente a veces busca opciones, venir aquí, allá y acá. No, nosotros debemos darnos cuenta que no hay otro lugar donde puedas ir. Señor, ¿a dónde iré? Le dijo Pedro, si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y somos tan necios que seguimos buscando opciones y opciones y opciones para ver qué aquí. Hay muchos que esperan hasta el final. El problema es este. El problema es que hay un corazón dividido. Muchos de los y todos los que ustedes están viendo ahorita por internet, y probablemente aquellos que van a sacar tiempo porque no pudieron verlo en directo, ustedes tienen un corazón para Dios. Porque si no, no estarían conectados hoy. No estarían conectados. Pero el problema es que también tienen un corazón para el mundo. ¿Y cómo sabemos esto? Que durante el resto de la semana, ¿qué hacemos? ¿En qué pensamos? ¿Cuáles son nuestras maneras en las que desarrollamos nuestra vida? Pensamientos hacia Dios, pensamientos de Dios, motivando o animando a otros. Y lamentablemente, si uno saca cuenta, lamentablemente no es así. Hoy día hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que están viviendo con un pie en el bote y otro en el muelle. Ya están ahí. Parte de su confianza en Jesús y parte de su confianza en lo que tienen, en su inventario, en su trabajo, en su sueldo, en su salud, en sus negocios. Entonces están ahí y no confían en el Señor completamente. Jeremías capítulo 29, versículo 13, que es un versículo que la gente cita, dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y la idea aquí es con toda sinceridad. Con toda sinceridad. Acuérdense, si usted amaba a Dios, la ley decía que debía amarlo de esta manera, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Si usted iba a servir a Dios, tenía que hacerlo de la misma manera. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la situación aquí? Es que muchas de las personas tienen un lugar para Dios en su corazón, pero Dios no es el lugar, no es la persona, es uno de las diferentes prioridades que yo pueda tener. No es el primer lugar. Hay una lista larga. Y dentro de esa lista larga, si usted ve cuáles son sus prioridades, va a ver entonces en dónde está Dios. Entonces aquí Joel dice a estos hombres, nos dice a nosotros, volverse a Dios con todo su corazón. Un arrepentimiento a medias no servirá. No va a servir. No hay arrepentimientos a medias, es completo. Ay, Señor, siento mucho lo que hice. Señor, quiero que me ayudes. Eso no. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. Una oración ferviente. Buscar a Dios, buscar el perdón de Dios, buscar a Dios de todo corazón. Y no solamente usted como persona, sino nosotros como creyentes unidos. Vea cómo están las condiciones de las diferentes naciones, vea cómo está la condición de nuestro país ahora. Y vemos que son extremadamente desesperadas en muchos aspectos. En muchos aspectos. Pero el pueblo de Dios aún no está desesperado en oración. Porque todavía tienen un pie. ¿Qué pasaría si el bote o el muelle se mueve y solamente tendría que centrarse usted y apoyarse solamente en las promesas de Cristo Jesús?
¿Cuál sería nuestra reacción? Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás nos tiene tan ocupados, nos lleva a nosotros a tratar de estar sobreviviendo, nuestras mentes operando en la televisión, en lo que vemos en la televisión, y no nos hemos dado cuenta que en el barco, en el bote, está entrando agua y se está hundiendo. Y ni siquiera nos hemos dado cuenta. El Señor Jesús dice esto en Mateo 13, cuando habla ahí acerca de la parábola del sembrador. En el versículo 7 dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. La semilla. Jesús advierte de los afanes de esta vida. Y fíjate cuál es la interpretación de esto, de lo que el Señor dice en el verso 7, en el versículo 22 de Mateo 13. El que fue sembrado este espino es el que oyó la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjate, dice que ahogarán la palabra. No van a dejar que esta palabra produzca vida, produzca frutos en la vida de la persona. Entonces, cuando usted está así, lo que la gente hace necesariamente o por una forma de sobrevivencia busca solución al problema. Y porque busca la solución al problema dice, bueno, nada pierdo, voy a buscar a Dios. Pero realmente no está buscando a Dios. Porque una vez que Dios te ayuda, y yo creo que a todos nosotros Dios nos ha ayudado más de alguna vez. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando Dios nos ha ayudado nos alejamos. Ah, no, esto se iba a solucionar de todas maneras. Y nos alejamos de Dios. Entonces, el verdadero arrepentimiento tiene que ver con un corazón sincero. Y acuérdese, usted y yo no podemos engañar a Dios. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Jehová mira el corazón, dice. Jehová mira el corazón. Dios ve nuestro corazón. Entonces, el verdadero arrepentimiento parte de un corazón contrito, de un corazón humillado, de un corazón que reconoce su condición. Entonces, es lo primero. Pero también va a producir cosas externas en su vida. Verdadero arrepentimiento interno. Nos lleva, dice aquí, con ayuno, con llanto y con lamento. El ayuno, y a veces se confunde para qué sirve el ayuno, pero el ayuno es negarse a la carne. Negarse a la carne. Y no hablo de la carne literal, negarse a los deseos de la carne. No solo es un asunto de comida, sino de que todos los deseos que usted y yo podamos tener, en nuestra carne. En el libro de Isaías, en el capítulo 58, Dios se queja acerca del ayuno que estos hombres, el pueblo de Israel, estaba teniendo. En realidad lo que estaban buscando era placer, y no alejarse de los placeres y los deseos de la carne. Nuestra carne anhela eso. Nuestro anhelo es ser entretenidos. Y eso es lo que en muchas iglesias se han convertido en entretención. Entonces hay gente que puede ayunar. Sí, usted puede decir, yo voy a empezar a ayunar y voy a tener un par de días ayunando, no voy a comer nada. Pero voy a estar en la casa y voy a ver todas las series de Netflix que hay disponibles mientras ayuno. Y estoy ahí, estoy pasando hambre y me suena el estómago. Y tomo agüita y me suena el estómago. Y ahí Netflix. Mirando todo lo que está ahí o todo lo que pueda ver por televisión. Ahora, ese negarse a comer algo, ese negarse a los alimentos puede producir un beneficio en cuanto a de pronto a perder algún tipo de peso, pero no va a tener ningún valor ni ningún beneficio espiritual. Ningún beneficio espiritual. Entonces debemos entender que el propósito del ayuno es venir a Dios, es pasar tiempo con Dios. Y es sabio venir a Dios en los tiempos de problema. Para muchos el orar es el último recurso. Pero ¿cómo voy a orar? Tengo que moverme, tengo que hacer algo. Y vienen a Dios cuando ya nada ha funcionado. Y buscan a Dios.
Entonces, si usted quiere seguir este patrón y quiere seguir prolongando su dolor, su tristeza, su sufrimiento y todas sus ideas y sus planes que usted los ve fracasar y fracasar antes de ir a Dios, siga. Y va a seguir así y no va a poder salir adelante. No va a poder salir adelante. Entonces aquí Joel habla y llama al pueblo a ayunar, a llorar, a lamentarse. Y la idea aquí es presentar una verdadera desesperación, pero no ante el hombre, sino ante Dios. ¿Qué dice Jeremías? Si me buscas de todo corazón, ¿qué va a ocurrir? Lo vamos a encontrar. Él va a estar ahí. Entonces, cuando yo he fallado, cuando el pueblo ha fallado, cuando los cristianos han pecado, lo que tienen que tener en cuenta es la magnitud de su pecado. No importa si es grande o chico, pero necesitamos entender que esto es grande para Dios. Porque nosotros le ponemos niveles a los pecados. Este pecado es más grande que este. No. Los pecados nos alejan de Dios. Llámese como se llame. Entonces, ir a Dios primero siempre es la opción. No, que no le pase a usted como lo que le pasó al hijo pródigo. Dijo, papá, quiero toda mi herencia, me voy, y se fue. Y la sufrió y perdió todo y lo sufrió todo. Sufrió todo. Hasta que llegó un momento en donde me levantaré, iré donde mi padre y le diré que he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora esa es la primera parte. Porque todos a lo mejor podemos tener esa, sí he pecado. Pero ¿dónde está realmente el verdadero arrepentimiento? Viene en el verso 20 del capítulo 15 de Lucas. Y levantándose vino a su padre. No solamente decir, reconocer, esta es mi condición, sí, ¿qué hago ahora? Me voy donde mi padre. Tomar la decisión de regresar. Y esto es lo que el Señor está haciendo aquí a estas personas. Les está diciendo, vuelvan a mí. Hechos capítulo 26, versículo 20, el apóstol Pablo ahí haciendo su defensa, hablando acerca de lo que había ocurrido en Damasco y en Jerusalén, y cómo él fue predicando el Evangelio, a que dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Y vea lo que dice ahí, dice haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, debe haber una evidencia de arrepentimiento. ¿Cuál es esa evidencia de arrepentimiento? ¿Cuál es el beneficio de arrepentimiento? Vea lo que dice el versículo 13 en Joel. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Convertíos otra vez a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ahora, para mucha gente, el espectáculo externo es como la demostración que hacen de arrepentimiento, con llantos y con gritos y todo lo demás. Pero no hay un cambio de corazón. Es lo que es, un show. Es puro emocionalismo, nada más. El arrepentimiento implica mucho más que pedir perdón a Dios. Es mucho más que hacer una oración vacía de sinceridad, aunque lo cuente en palabras. Joel dice aquí, fíjate, rasgue sus corazones, es lo primero. Y luego ropas y conviértase a Dios. Primero es adentro. La palabra arrepentimiento es un cambio de mentalidad y propósito. De ahí viene esta raíz. Tiene la idea de un cambio sincero y cabal de su mentalidad, de su disposición en cuanto al pecado. O sea, ya lo ve como lo ve Dios. Ya no lo ve como lo ve la gente, como algo normal, como una falla, como todo el mundo lo hace. No, cambia completamente. Involucra un cambio de perspectiva, un cambio de sentimiento, un cambio de propósito. O sea, dejamos de ver el pecado de la manera como, es que esa es su debilidad. O, esto es un hecho desafortunado. Es un error. Sino que ya lo vemos como una culpa personal.
fallé, he pecado. Vea lo que dice David, Salmo 51, verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David dejó de, no, es que fue una debilidad, es una necesidad, soy hombre. Soy hombre y soy hombre. No, él lo entendió como un pecado. Y es así como debemos entenderlo. Cuando realmente nos arrepentimos, llegamos a este punto de reconocer que no es solamente un asunto de debilidad, o sino que los planetas se alinearon y desafortunadamente caí. No, es culpa, es personal. Es que me dejaron solito. Es que la culpa la tiene mi esposa. Es que la culpa la tiene mi esposo. No, es personal. Pero a la vez también David reconoció que su pecado no solamente era un problema personal, sino que también era una transgresión contra Dios. Porque desde el punto de vista humano lo que él estaba haciendo fue, el pecado que cometió David fue contra Betsabé, contra Urías, su marido. ¿Se acuerdan la historia? Pero él lo ve como algo que es más allá, contra Dios. Ve ahí Salmo 51, otra vez, versículo 4. Contra ti solo he pecado, contra Jehová. He hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, David entendió, es personal, lo hizo contra Betsabé, contra Urías, pero aún más grande, contra Dios, contra la ley de Dios. Contra la ley de Dios aquí. Entonces, aquellos que violan la ley de Dios, que contaminan su cuerpo, personalmente necesitan obviamente arrepentirse, porque tiene un efecto en ti el pecado. Y este es el llamado que el Señor hace a la nación. David también lo sintió. Por eso dice en el Salmo 51, otra vez, versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David reconoció esto. No solamente como visto una culpa ante Dios, pero como aquello que viola y contamina la persona. Y cuando eso ocurre, necesitamos que el Señor nos limpie. Por eso dice aquí, rasgue usted sus corazones. Es primero donde se empieza. Porque ¿dónde está el problema del hombre? En su corazón. El pecado lo que hace, hermanos, es endurecer nuestro corazón. Llevarnos a un punto en donde lo hace como una roca. Y a la vez lo hace insensible a la palabra de Dios. Como decía alguien, tu corazón puede ser el trono de Dios o el taller del diablo. Y si yo estoy viviendo en esta condición y no vengo al Señor y no me arrepiento sabiendo lo que va a venir, entonces estoy en serio problema. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice el Señor Jesús, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Algo sabrá Jesús. Porque a veces la gente trata de justificar, no, es de afuera. No, Jesús dice de dónde vienen nuestros pecados, de dónde nace aquellas cosas que desagradan a Dios, de dentro del corazón de los hombres. ¿Qué sale de ahí? Pensamientos malos, adulterios, fornicación, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivia, la envidia, maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todos estos males, dice el Señor Jesús, son producto de la sociedad en la que tú estás. Y muchos psicólogos dirían, sí, pero Jesús dice lo contrario. Jesús dice, todas estas maldades de dentro salen. El hombre es responsable y contamina al hombre. Ahí es donde está, y por eso primero el Señor dice, rasguen su corazón, reconozcan su pecado, reconozcan que han fallado, que han errado el blanco y que necesitan arrepentirse con un corazón contrito, con un corazón humillado. David, otra vez en el Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No es su ofrenda para que usted se sienta bien, sí, estoy ayudando a la iglesia, o sus víveres. No, es su corazón lo que Dios quiere.
El problema es que hoy día piensa la gente que Dios está interesado en tu billetera, en tus tarjetas de crédito. No, Dios está interesado en tu corazón. Porque Él sabe si tiene tu corazón, tiene todo lo demás. No necesita mendigar nada, porque Él no necesita nada. Pero cuando yo vengo con este corazón contrito delante del Señor, ahí el Señor nunca nos va a despreciar. Cuando estoy realmente arrepentido, reconozco que estoy en bancarrota espiritual. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces el arrepentimiento sincero es convertirse a Dios. Por lo tanto, cuando nos convertimos a Dios, nos alejamos del pecado. Cuando realmente nos arrepentimos a Dios, le entregamos todo lo que podemos a Dios. Y esto se marca con una acción. Fíjate, aquí hay ayuno, con emoción, con lloro y lamento. Acuérdense, cuando los judíos rompían su ropa, era una muestra de dolor, de desgarro, que ellos estaban tratando de demostrar por algo que les había ocurrido. Y que no les importaba a ellos verse mal o arruinados. Pero ellos querían demostrar su dolor, su quebrantamiento, y esto es lo que él está diciendo. Entonces ve aquí el punto. Dice, rasgue su corazón. O sea, se puede rasgar por fuera exteriormente, pero sin rasgar su corazón. Rasgue primero su corazón, luego su vestido. Este es verdaderamente el arrepentimiento que a Dios le agrada. Convertirse es volver a Dios. Eso es lo que Él quiere. Hoy día muchos hombres que van a las iglesias creen que ellos están realmente siguiendo a Dios. Y realmente no se han arrepentido. Y el mundo hoy día piensa que al final Dios los va a amar a todos, necesitan arrepentirse. ¿Se acuerda el hijo pródigo? ¿Qué es lo que hizo? Reconoció y volvió a su padre. Y su padre lo estaba esperando. Es ahí cuando pudo disfrutar del amor y de la gracia que el padre siempre tenía para él. Mientras él estuviera ya alimentando a los cerdos, él estaba perdiendo todo eso aquí. E imagínense ustedes llegar a este joven, ya, al hijo de este hombre, muy importante, llegar en andrajos, sucio, cochino, y el padre recibirlo. Probablemente esta bienvenida desconcertó a mucha gente, a todos los que estaban ahí. Bueno, eso es lo que hace Dios con nosotros. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Jeremías capítulo 15, versículo 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Joel capítulo 2, versículo 13, dice otra vez, rasga vuestro corazón y vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Volverse a Dios trae bendiciones para su vida. Volverse a Dios trae beneficios para nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de confesión de pecado. Usted delante de Dios confiesa su pecado. En el Salmo 38, versículo 18, dice, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. El hijo pródigo, otra vez, he pecado contra el cielo. Lucas 15, 21. Primero es confesar el pecado. Para confesar el pecado, primero debo reconocer que soy un pecador. Esa es parte de ahí. Y la idea es que no es mala persona. Somos todos, no hay nadie bueno. No hay nadie bueno. Todos hemos pecado. Y eso, a veces la gente dice, ay, pero él es tan bueno. Sí, lo bueno que él puede hacer no lo va a llevar a la presencia de Dios. Es aceptando y confesando primero su pecado.
consecuencia de esto es separación del pecado. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Un verdadero arrepentimiento trae confesión, pero también trae separación del pecado. El problema es que muchos se quedan ahí, confiesan su pecado, se separan de su pecado por un tiempo. ¿Por qué? Porque no hacen lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Es volverse a Dios. Fíjate otra vez, ahí Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Vuélvase al Señor. O sea, no solamente debemos dar vuelta a la espalda al pecado, sino que debemos ir hacia Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Llenarnos de Él. Ahora, el arrepentimiento en sí mismo no es algo meritorio. Y usted y cualquiera de nosotros no somos salvos por arrepentimiento, sino si nos arrepentimos. Por eso muchos hablaban de, y cambia la palabra arrepentimiento por penitencia, ¿no? Necesitamos arrepentirnos. Y eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Eso es lo que el Señor nos llama. Si usted se arrepiente, si usted deja el pecado, si usted confiesa su pecado, si usted se vuelve al Señor, entonces hay beneficios. Fíjate lo que dice la razón del por qué usted y yo podemos estar seguros de que Dios nos perdona. Versículo 13, porque misericordioso es Él y clemente, tardo para la ira y grande misericordia y que se duele del castigo. ¿Por qué podemos estar seguros de que Dios nos va a perdonar si yo me arrepiento? Porque Él es misericordioso, porque Él es clemente. No importa lo indigno que seamos, no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que estemos haciendo. Si yo me arrepiento, Él es grande y rico en misericordia y clemente para conmigo. Los hombres reaccionan de manera diferente. Pero Dios es clemente. Y Dios le da a todos los que claman a Él por igual. Por igual. ¿Se acuerdan los trabajadores? Cuando cuenta la parábola de que un dueño de una viña contrató para trabajadores, uno temprano, otros a mediodía, y a todos les dijo un denario, un denario, un denario. Un denario. Y al uno, cuando ya faltaban una horita para terminar, también lo contrató y le pagó un denario. Y los que habían estado desde la mañana, nosotros nos llevamos todo el peso. Hey, si yo quiero darle a lo que yo he pactado, no estoy dándole lo mismo a ustedes, lo que dije que les iba a dar, recíbanlo. Bueno, lo mismo para muchos de nosotros, probablemente. Que Dios ha sido clemente con nosotros porque éramos pecadores a lo mejor de las ligas mayores. Y Dios nos va a dar lo mismo. La misma misericordia, la misma clemencia que tiene con cualquier otra persona. Recuerda, gracia y misericordia. Todas estas cosas nacen del amor de Dios. La misericordia es que Dios no nos castiga como lo merecen nuestros pecados. Y gloria a Dios por eso. Gracias, Señor, por eso. Dios no nos castiga por eso. Usted no obtiene lo que merece. Y la gracia es obtener lo que no mereces. Y gloria a Dios por eso. ¿Sabe lo que merecemos? Nosotros merecíamos el infierno. Pero Dios nos da vida eterna. Perdón de nuestros pecados. Nos limpia. Que Dios nos bendice a pesar de lo que usted y yo hayamos hecho. Y a pesar de que no lo merezcamos. Por su gracia Él nos lo da. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué pasaría si Dios nos diera lo que merecemos? ¿Dónde estaríamos todos? Condenados por la eternidad. Pero Dios no nos da eso y por eso envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Entonces invita aquí a estos hombres a arrepentirse, entendiendo que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo. Este es el carácter de Dios.
O sea, una persona que viene a Dios nunca puede poner en duda de que, es que si Dios no me escoge, venid a mí, dice. Venid a mí. Él es clemente, misericordioso. Él no te va a castigar como te mereces. Él va a ser misericordioso contigo si tú vienes con un corazón contrito y humillado, reconociendo que eres pecador, pidiendo el perdón y su gracia, Él lo va a hacer. Fíjate lo que dice aquí, dice que es tardo para la ira. La idea aquí es que hay tiempo y oportunidad para que nos arrepintamos de nuestros pecados. O sea, Dios nunca va a mandar su ira antes de no haberte dado la oportunidad para arrepentirte. Y por eso tienes que aprovechar la oportunidad. Ahora que puedes, después de la muerte ya no hay oportunidad. Muy paciente. Todas las oportunidades que usted necesite para arrepentirse, Dios se las va a dar. Sí, va a llegar un punto en donde no va a haber más. Pero ahora dice que es tarde. Entonces no confunda paciencia con ceguera o ignorancia. Dios ve, Dios sabe. Él sabe exactamente quiénes somos y lo que hacemos. Tampoco confunda que Dios lo está aprobando al no traer juicio. Una de las cosas que usted debe entender es que Dios nunca aprueba el pecado. Nunca. No, y hay gente que dice, no, es que yo vivo con esta persona porque nos amamos. No se casan, Dios no aprueba el pecado. Nunca va a aprobarlo. Y tenga cuidado en eso. No lo va a hacer. Pero aún así Dios es clemente y misericordioso. Ver la bondad de Dios. ¿Dónde usted puede capturar la mayor imagen de la bondad de Dios? Es en la vida de Cristo Jesús. Un Cristo que estaba preocupado de los sufrimientos de las personas. Que apareció en un tiempo en donde las enfermedades, las dolencias, los sufrimientos, muchos de ellos eran terminales para mucha gente. Pero Él tuvo compasión. ¿Se acuerda el cojo ahí del estanque, el paralítico del estanque de Betesda? En Juan capítulo 5, lo puede leer. Y el Señor le hace esta pregunta. Y es la misma pregunta que el Señor nos hace siempre. ¿Quieres ser sano? Imagínate. Esa es su misericordia. No es que el hombre vea, ay, viene Jesús, voy donde Él. No, Él fue donde Él. Y, ¿quieres ser sano? Ay, pero no puedo porque ahí está. Usted por sí solo no puede ser sano. Usted por sí solo no puede recibir el perdón si usted no se arrepiente. Usted por sí solo no puede lograr lo que solo Dios puede lograr, como Cristo Jesús lo está enseñando. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser perdonado? Arrepiéntete, yo te perdono. ¿Quieres tener vida eterna? Yo te la doy. Arrepiéntete. Es más, ¿se acuerdan ustedes de la viuda de Naín? Ahí en capítulo 7 de Lucas, que iba a esta procesión fúnebre, llevaban al único hijo de esta mujer. Esta mujer iba llorando. En pocos momentos su hijo iba a ser enterrado y Jesús dice, tuvo compasión de ella. Fíjate qué interesante. Y Jesús hizo lo que nadie más podía hacer, dar vida. Dar vida. No le preguntó, ay, ¿usted quiere que yo lo resucite? No, sino que sencillamente fue, tuvo compasión, paró, dijo al muchacho, levántate, resucitó y se lo entregó a su madre. Esa es la misericordia, esa es la compasión de Dios. Esa es la bondad de Dios. Por eso usted nunca debe sentir temor de venir a Dios. Al contrario, debe entender que Dios está ahí para perdonarnos. Quizás se duele, dice, quizás se duele del castigo, quizás se arrepiente. Si usted se arrepiente de su pecado, entonces Dios va también a quitar su castigo. Acuérdense, Dios no quiere la muerte de los que mueren, sino quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Nosotros sí nos complacemos. Ay, sí, se lo merece, debía morir. Pero Jesús, Dios no. Imagínense. Esto es la grandeza y la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, el hecho de que Dios retrase su juicio no quiere decir que no va a traer juicio. De hecho, Él lo va a hacer.
Y Joel va a hablar un poco más adelante acerca de esto. La única manera en la que tú puedas recibir el juicio de Dios es si no te arrepientes de tu pecado. Si no te arrepientes de tu pecado, no puedes escapar del juicio de Dios. Pero otra vez, grande misericordia, grande en bondad es nuestro Dios. En Éxodo capítulo 34, el Señor hablando con Moisés dice que Él es grande en misericordia, misericordia para millares. Tardo para la ira, grande en la misericordia y verdad, que hace misericordia a millares. Ese es el Dios que hemos creído. Pero también es el Dios que dice que no tendré por inocente al culpable, al malvado. Entonces estamos en este tiempo, como dije al comienzo. Dios está diciendo, esto es lo que no debes hacer, lo hiciste, bueno, ven a mí, arrepiéntete. Y yo te voy a perdonar. Esta es la gracia de Dios. La gracia de Dios. David se arrepintió, Dios lo perdonó. Usted puede decir todo lo que quiera, a lo mejor usted conoce personas, a lo mejor usted puede decir mi papá, mi abuelito, han sido las personas más compasivas, amables, etcétera, etcétera, que usted haya visto, generosos, dadivosos, etcétera. Cualquier persona amable que haya vivido parecerá cruel de pie o al lado de Dios, al compararla con Él. No hay comparación. No hay comparación. Esto es un asunto de vida o muerte. Este es el mensaje de hoy. Necesitan reconocer que son pecadores y necesitan reconocer que necesitan un Salvador. Y ahí está el mensaje para aquellos que quieran venir a Él. ¿Quién sabe si Dios no traerá juicio? ¿Se acuerdan la historia de Jonás? Jonás no quería ir a Nínive. Pues decía, capaz que tú cambies de parecer. Entonces mejor que se mueran, estos son muy malos, los de Nínive. El pueblo se arrepintió y Dios los perdonó. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios en el que usted y yo creemos. Fíjate el versículo 14, quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda, libación para Jehová vuestro Dios. Aquí el profeta está diciendo, Dios los va a perdonar si ustedes se arrepienten. ¿Quién sabe si se volverá aquí? Cambia. Si cambia el corazón de las personas, Dios también va a actuar en gracia y misericordia. Todavía hay tiempo para arrepentirse. En Joel, hoy todavía hay tiempo. Volvámonos del mundo. Dejemos el pecado y volvámonos a nuestro Dios misericordioso. Ezequiel 33:11 dice así, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis? La única manera o la razón del por qué morirá, y no hablando de una muerte física, una muerte espiritual, es si no se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús como Señor y salvación y Salvador de su vida. La bendición de volver a Dios es grandísima. Fíjate, habla de que va a traer abundancia. Está diciendo, vea cómo está la tierra, pero Dios puede revertir todo eso. Ahora era imposible, estaban en sequía, estaban secos, pero el Señor puede traer todo otra vez al orden. Sí hay arrepentimiento aquí. Sí hay arrepentimiento. Entonces, tocad trompeta, dice, versículo 15. En Sión, proclamad, dice, ayuno, convocad asamblea. Vea, el mandato aquí es triple que el Señor manda. Primero, toquen trompeta, convoquen a la gente. Acuérdense, versículo 1 de este capítulo comenzamos tocando trompeta, pero como una
un sonido de alarma. Aquí es para convocar la asamblea. El pueblo debía reunirse a escuchar el mensaje de Dios, para que todos tuvieran la oportunidad de volver a Dios. Entonces todos debían venir. Pedían, dice, consagrar aquí ayuno. Otra vez, negarse a sí mismo. Convocar asamblea, negarse a sí mismo. Acuérdense, en la ley Dios les dio a ellos, al pueblo, días festivos, días de alegría. Ellos siempre se tenían que presentar ante Dios con alegría, pero en este momento ellos estaban en pecado. Ellos estaban en rebelión contra Él. Se estaban y se habían alejado de Él. Necesitaban presentarse delante de Dios de esta manera, en ayuno. Debían aquí convocar a esta asamblea, pedirle a Dios su ayuda y Él les salvará. La única manera de alguien presentarse delante de Dios es como un pecador que desea apartarse de su pecado. Si no se ha arrepentido, esa es la única forma, no hay otra manera. Es venir a Cristo el Señor. Entonces recuerda, ayunar no es solamente abstenerse de alimentos. Ayunar implica apartarse del pecado. Ayunar implica buscar a Dios en oración, en humildad, en meditar en las Escrituras. Y esto no solamente se hacía en forma individual, sino también colectiva. Volverse a Cristo como un pecador que necesita la compasión de Dios. Pero es importante que cualquier persona que vaya a venir a Dios, cualquier persona que vaya a recibir la salvación de Dios, debe hacerlo como Dios lo estableció. Yo no puedo venir a Él como yo quiera. Vea lo que dijo Jesús en Juan 10:9. Yo soy la puerta, al que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Él es la única puerta. Entonces arrepentirnos, reconocer que Él es nuestro Señor. Reunir al pueblo, dice, santificar dice, la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños, a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, todos tenían que venir ante Dios. Todos necesitaban de Dios. Yo diría con qué ligereza a veces dejamos, como familias a veces, no importa que nos congreguemos, no importa que vamos juntos. Todos el Señor nos invita, porque todos necesitamos escuchar lo que Dios tiene que decirnos, de una o de otra forma. El versículo 17 dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Entonces aquí los sacerdotes debían interceder por el pueblo, es lo que debían hacer. Fíjate, hablando de los sacerdotes, de los ministros, tenían que llorar por la gente, tenían que pedir al Señor perdón. Los sacerdotes no se debían excluir de esto. Lo mismo, a veces hay pastores que se creen que ellos son impecables, que no fallan. Hemos pecado. Ya las oraciones que hay en el Antiguo Testamento buscando el perdón de Dios, y todos los hombres, Daniel, Ezequiel, Jeremías, todos ellos siempre decían, hemos pecado. Nehemías, Esdras, hemos pecado. Perdónanos, Señor. Esto es lo que debían pedir. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Esta era la petición que debían tener. Y Dios, por seguro, que los iba a perdonar. Que los iba a perdonar. Y es lo mismo con nosotros. Si usted busca al Señor, el Señor le va a perdonar. El verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento real, nunca va a permitir o va a ocasionar que usted siga viviendo la misma vida. Dios lo va a cambiar. Desde dentro hacia afuera. Esta es la obra de Dios. Perdona a tu pueblo y Dios lo perdona. Entonces, el perdonar siempre implica que el pueblo de Dios merece juicio.
Cuando habla de perdonar, porque hay juicio. Pero que implora misericordia cuando usted reconoce eso. Tu pueblo, ellos pertenecían a Dios y confiaban en que Dios los podía perdonar. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros como ministros? Es interceder por el pueblo. Entonces, ¿cuándo comienza su vida espiritual? ¿Cuándo comienza su vida cristiana? Confesión y arrepentimiento de nuestros pecados. De ahí en adelante comienza todo. Ay, pero yo no he pecado. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es lo que nos dice Juan. Más bien, si confesamos nuestros pecados, dice Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué está haciendo Dios? Está esperando. ¿Por qué no ha venido el Señor? Porque quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Y Dios está esperando. Así como el padre salía todos los días a ver si venía su hijo, el hijo pródigo, así el Padre está esperando por nuestro regreso. La pregunta es si usted va a volver a Él. Esa es la pregunta. Y no emocional, no solamente con destruirse por afuera, sino con un corazón contrito y humillado, roto, quebrantado. Señor, he pecado. Contra ti he pecado. No espere más, porque el día de mañana no nos pertenece. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, estos principios. Recordarnos, Señor, que tú nos has perdonado, pero también que si hemos pecado, tú estás ahí para perdonarnos. Que tu gracia y tu misericordia son grandes y suficientes para hacerlo. Que solamente debo venir, reconocer mi pecado, arrepentirme, confesar mi pecado delante de ti y tener la certeza y la seguridad de que tú eres fiel y justo para perdonar y limpiar nuestro pecado. Si hemos caminado a lo mejor durante este tiempo y tenemos esos pecados ocultos, aquellos que están envueltos, Señor, en pornografía, que tu Espíritu Santo traiga convicción a sus vidas, que no pueden ni deben seguir así. Que tú, Señor, toques sus corazones, Señor, y quebrantes sus corazones, y que rompa sus corazones, y que vengan a ti a buscar el perdón, a buscar la ayuda oportuna. Señor, oramos por todos aquellos que están viviendo una doble vida, Señor. Que tú, Señor, nos traigas a convicción. Es el tiempo. La iglesia debe ser limpia, pura, sin mancha. Necesitamos arrepentirnos. No podemos proclamar arrepentimiento si nosotros no nos hemos arrepentido. Y pensamos, Señor, que vamos a seguir así todo el tiempo, sin que tú hagas nada, Señor. Ayúdanos, Señor, a entregar realmente nuestro corazón a ti. Perdónanos. Orgullo. Perdónanos, Señor. Límpianos. Oramos, Padre. Perdona nuestros pecados. Confesamos delante de ti nuestras faltas, Señor, nuestros pecados. Y te pedimos perdón. Límpianos, Señor. Y recibimos, Señor, esa limpieza, porque tú eres fiel y justo para hacerlo. Nos das tu gracia y misericordia. Oramos, Señor. Pero también oramos por aquellos que no te conocen, para que tú también los toques, Señor, y traigas
sus vidas, Señor, al lugar en donde realmente van a ser limpios y completamente saciados por ti. Tu perdón, tu limpieza y todo lo necesario, Señor. Oramos por ello. Si hay alguien que nos ve ahora y quiere poner su confianza, su fe en Cristo Jesús y arrepentirse de sus pecados, pedir perdón, nunca lo ha hecho antes, puede orar conmigo esta oración. Una oración de fe, pero sincera, real, genuina. Y tener la seguridad de que Dios te escucha, y te perdona, y te limpia y te da una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Puedes repetir conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado, he fallado. He quebrantado tu ley y merezco tu juicio. Pero en esta noche me arrepiento y busco tu gracia y tu perdón. Y recibo a Jesús, acepto su sacrificio y lo recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Te pido que me perdones, que me limpies, que me hagas una nueva criatura y que me llenes con tu Espíritu Santo. Dame un nuevo corazón, una nueva mente, para seguirte, para amarte y para servirte, en obediencia completa a ti. Oro, Señor, en esta noche y te confieso como el Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, gracias. Si usted hizo esta oración, le pedimos que nos contacte a través de mensaje, porque queremos abrir la oportunidad para discipular y para entregar más información acerca de lo que es realmente ser cristiano, las bases, discipulado. Entonces, contáctese con nosotros. Al final ahí aparece un número para que usted nos llame ahí o envíe un mensaje y nos estaremos contactando con ustedes para poder ayudarles a seguir creciendo. Vamos a tener oración aquí antes de terminar por aquellos que están pasando alguna necesidad. Hay personas que, Rosy, por trabajo, un buen trabajo, oremos para que Dios abra puertas de trabajo. Por alguien que está celebrando su cumpleaños, por Gaby, ¿ya? Que Dios la bendiga en este nuevo año que el Señor le permite vivir y que el Señor le use. Por acción de gracias, dice, y unión a la familia, pide Katia. Por las personas que vengan a humillarse delante del Señor, pide nuestra hermana Elsa. Por Rosita, desde Chile. Orar por su sobrina Olivia y por todos aquellos que lo necesitan. Olivia es la pequeñita por la que hemos estado orando. Y doña Berta pide oración por su salud. Berta mamá, ¿ya? Berta Ramírez, Paniagua, pide oración por su salud. Vamos a estar orando. Y también yo sé que ustedes, ya hay más que necesitan oración, que necesitan trabajo, que necesitan una serie de cosas. Vamos a poner todo esto en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias y venir a ti, Señor, sabiendo de que tú nos has perdonado y también sabiendo de que tú nos escuchas, que podemos estar confiados al venir a través de Cristo Jesús, que vamos a tener audiencia en el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro para nuestras vidas. Oramos, Señor, en esta noche por nuestros hermanos, por aquellos que necesitan trabajo, que ellos puedan conseguir un buen trabajo, Señor. Doña Rosy pide por este nuevo año que está cumpliendo Gaby, que tú la bendigas, Señor, a ella, a su familia, y que tú continúes, Señor, trabajando en su vida y haciéndola cada día más a la imagen de Cristo Jesús. Te damos gracias, da a la familia Brenes, Señor, por Katia Brenes,
y también por unión familiar y la obra que tú solamente puedes hacer, Señor, en nuestros corazones para que unir a la familia, Señor. Oramos, Señor, por este mundo en que cada día se ve más fuera de control, pero sabemos que tú estás en control y que tarde o temprano tú los vas a humillar delante de ti. Y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Pero oramos, Señor, en esta noche para que tú nos uses como iglesia para llevar a estas personas, antes de que tú vengas a ti, a humillarse ante la poderosa mano tuya, Señor, para que puedan ser salvos. Oramos, Señor, por Olivia, te pedimos por ella, Señor. Tú conoces su condición, te pido por su sanidad, que obres un milagro, que la toques, Señor, que toques su cuerpo, que sane, Señor, su vida, que sane, Señor, su cuerpo. Guárdala, sabemos que está en tus manos. Oramos, Señor, por Iván y por María, sus padres, para que tú les des paz en medio de todo esto, Señor, les puedas dar confianza, puedas traerle fortaleza, Señor. Oramos también por Salvador para que tú guardes, Señor, a este niño. Y pedimos tu bendición, Señor, en medio de todo esto, Señor. Sabemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros y tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de nuestras tribulaciones, Señor. Oramos por la salud de doña Berta Ramírez, te pedimos por ella, Señor, para que tú también la toques y alivies sus dolores, Señor, sus molestias, para que estos años, Señor, que tú las vas a tener, las vas a seguir teniendo con nosotros, Señor, sean realmente de bendición, Señor, para que ella pueda descansar, sabiendo que nuestro descanso está preparado allá contigo en los cielos, Padre. Bendícela, fortalécela, Señor. Oramos, Señor, por José en Cuba, Señor, por su familia que está enfermo, Señor, y su familia también sufriendo con todo esto. Te lo pedimos, Señor, para que tú los toques y los sanes, Señor. A veces nuestros problemas se ven gigantes, pero en realidad eh, hay otros que están pasando situaciones mucho, mucho más difíciles, Señor. Por eso la oración siempre nos da perspectiva, Señor. Y oramos para que tú los toques, Señor, por José también allá en Estados, también oramos por él, para que tú toques, Señor, está con COVID, está en el hospital, te pedimos, Señor, por José en Cuba que tiene neumonía y problemas renales, Señor. Oramos, este joven solo de 19 años, guárdalo, Señor. Guarda también a Abraham, su padre, Señor, y fortaléceles en este momento y súpleles todo lo que ellos necesitan, Señor. Oro por mis hermanos en Chile, en Guatemala, Señor, para que tú les guardes, les bendigas, les fortalezcas, Señor, les proveas todo lo necesario mientras siguen en estas cuarentenas, Señor. Oramos para que tú continúes usándoles, Señor. Oramos por nuestras familias y hermanos en México, también bendíceles, Señor, guárdales. A Roberto, a su esposa, restáurales completamente su salud, Señor. Y continúa, Señor, usándoles a ellos allá, Señor, en Mérida, en Cancún, con Edgar, en Yochimi, en Mérida, Señor. Por Sergio, Señor, allá en Costa Mesa, bendícelo, Señor. Pancho, allá en Montebello, úsalo, Señor, para tu gloria. Tu nombre debe ser exaltado, no el nombre de una denominación o de un movimiento, porque donde hay poder es en el nombre de Cristo Jesús, no en una denominación o un movimiento. Eres tú, Señor. Que realmente exaltemos a Cristo y que Cristo sea el centro, Señor, en nuestras iglesias, en nuestras vidas, en nuestras familias. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos a nuestro Dios y Salvador, porque solo tú lo mereces, Señor. Danos fortaleza, danos paz, llénanos con tu Espíritu Santo y ayúdanos a vivir, Señor. Este tiempo que nos quede por vivir, que lo hagamos, Señor, sabiamente, sabiendo que tú nos has puesto aquí, en este mundo. No solamente para que tengamos salud, pero si tenemos salud y no estamos cumpliendo el propósito por el cual tú nos has puesto aquí, entonces realmente no estamos haciendo nada. Señor, úsanos con salud y sin salud para proclamar tu verdad, para proclamar tu evangelio. Esta trompeta, Señor, que necesita la gente escuchar son las buenas nuevas hoy en día. Tu juicio viene y antes de que eso ocurra, queremos alcanzar
a muchos otros, Señor. Úsanos, Padre. Te damos gracias, te adoramos. Gracias por lo que tú nos das. Oramos por los que ofrendan, por aquellos que están haciéndolo, Señor. Tú bendíceles, Señor. Oramos por aquellos que no pueden porque están complicados. Ayúdanos también a nosotros a ser sensibles a ellos para poder ayudarles, Señor, en lo que podamos y como iglesia, Señor, hacer esa obra que tú nos has llamado a hacer, especialmente con la familia de la fe. Pedimos tu bendición y oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les voy a dar los anuncios rápidamente. El sábado hay reunión de mujeres, 3:30 por Zoom. Acuérdense las mujeres para que se conecten. Ahí van a estar, están estudiando el libro de Hechos. Entonces ya están casi llegando al final. Faltan 3 capítulos para terminar, creo, el libro de Hechos. Así que para que ustedes, las mujeres, se aparten ese tiempito. 3:30, sábado por Zoom. El domingo continuamos con Judas a las 9:30 por Facebook Live. Y también lunes siempre hay oración. ¿Ya? Usted puede estar orando ahí en su casa, teniendo ese tiempo, orando los unos por los otros. Y el jueves de la próxima semana, jueves 16 de 4 a 6, para que lo anote, jueves 16 de 4 a 6, vamos a estar recolectando víveres, ¿ya? Y el viernes 17 es de 3 a 5, vamos a estar recolectando víveres para poder ayudar a aquellas familias que están siendo afectadas por esta crisis económica en la que estamos envueltos. Entonces, damos gracias al Señor por su provisión, sabemos que Él es el que nos provee, pero también queremos ser fieles en administrar los recursos que el Señor nos da y ser generosos también con lo que el Señor nos da. Acuérdense, nada traje a este mundo, nada me llevo. Lo importante es que podemos sí enviar, ser generosos para poder ayudar a otros. Entonces, ahí están las ofrendas, usted puede hacerlo a través de los diferentes medios que hay ahí para hacerlo. Y también, otra vez, el número de teléfono que aparece en pantalla, me gusta decir eso como si estuviera en la tele, en pantalla. Entonces, para que usted pueda hacernos su petición, de pronto, o si alguna necesidad, lo pueda hacer. Acuérdense que ese número es de la iglesia y siempre se va a mantener la reserva de todas las peticiones y también o de las peticiones o necesidades que la gente tenga. Que Dios les bendiga, les amamos. Un saludo muy grande a mi familia allá en Chile, a la familia Artubia Fernández, ¿ya? Y a los Carrasco Cáceres. Saludos, que Dios les bendiga, les amamos. Saludos, mamá. Y gracias a todos por sus oraciones. Continuemos apoyándonos en oración. Y a Maya. Que Dios les bendiga. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriosela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Sela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.